Lo que vamos a hacer, bueno, me voy a presentar, yo me llamo Herbert Pacheco, soy miembro también del equipo SABA, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a entrar a la parte vinculada al componente de infraestructura, y vamos a desarrollar con ustedes todo lo que implica proveer un agua de calidad, de acuerdo al marco normativo que tenemos en el país, y obviamente aquello que desde la UAMAS deberían de considerarlo, ¿no? Vamos a darles algunos lineamientos, no vamos a entrar en mucho detalle, pero algunos lineamientos que sí se tienen que trabajar para garantizar que el agua esté clorada y para acondicionar el sistema y ver qué implica que el agua esté clorada, qué implica hacer una desinfección a un sistema, qué implica clorar un agua, ¿correcto? Esta primera parte, lo que vamos a hacer es, les vamos a dar un vistazo muy rápido y general a los componentes de un sistema de agua y saneamiento y vamos a ver qué defectos normalmente se tienen en los sistemas rurales y vamos a ver qué implicaría desde la UAMAS hacer un acondicionamiento a una infraestructura de acuerdo a los parámetros que ha mencionado el ingeniero Carlos Maldonado. Y para eso vamos a empezar, ¿no? Ustedes saben que ya no hay SNIF, ahora tenemos un nuevo sistema, el Invierte B, y este sistema tiene, vamos a decir, clasificado a los proyectos como los PIP, proyectos de inversión pública, pero tenemos otro grupo de inversiones que no califican como proyectos de inversión pública. Y este otro grupo, ¿qué quiere decir este otro grupo? Es que va a tener un manejo especial. Normalmente un proyecto ya no va a tener perfil, sino va a tener ficha técnica, que puede ser simplificada, estandarizada, etc. Pero hay un grupo, que son estos, que no califican como PIP. ¿Cuáles son? Los de optimización, que básicamente es hacer un mejor uso de la oferta existente. Bien lo comentó Carlos, dijo esto todavía ni siquiera el MEF lo tiene claro y ni siquiera sabemos si con AguaMás vamos a poder entrar a optimización. Ampliación marginal, que lo ha expresado también, les dijeron que sí, pero luego parece que les dijeron que no. ¿Qué implica? Es hacer cualquier modificación o ampliación a cualquier componente, pero que no supere el 20% de la capacidad, ¿no es cierto?, de ese componente. Entonces, también considerando los presupuestos, los tiempos, vemos que estos dos no van a formar parte en un primer momento del AguaMás. ¿Qué acciones sí van a formar parte del AguaMás? La reposición, es decir, el reemplazo de activos que hayan superado su vida útil, típico en los sistemas electromecánicos. Típico en los sistemas, como vamos a ver, algunos componentes que sí vamos a reponerlos. Y obviamente también las acciones que van a tener que ser incluidas dentro del AguaMás en el componente de infraestructura es la rehabilitación. Reparación, renovación de las instalaciones, equipamiento, ¿no? Ampliando la capacidad y provisión de los servicios. Es decir, vamos a rehabilitar el componente. Entonces, es por eso que dentro de los objetivos que tiene AguaMás se habla de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento. Es decir, nos vamos a quedar con estos dos. Eso solamente para tener un marco y tener claramente qué se va a poder realizar en inversión, en infraestructura, en acondicionamiento del sistema de agua y saneamiento con el AguaMás. Algunas de las cosas que voy a presentar aquí simplemente van a ser aspectos para que ustedes tengan conocimiento. Algunos de estos aspectos no se van a poder realizar por el AguaMás porque no podemos hacer ampliaciones u optimizaciones como los vamos a ver más adelante. Muy bien, rapidito nada más, todos o la gran mayoría, perdón, son ingenieros, entonces ya no vamos a entrar a definiciones, pero solamente nos vamos a ubicar en los tipos de sistemas que vamos a encontrar en campo y vamos a ver los componentes de cada uno y los defectos o las recomendaciones que debería de tener cada componente. El que prioritariamente vamos a encontrar en campo son estos, ¿no? Sistemas por gravedad sin tratamiento. Es decir, vamos a utilizar fuentes de agua subterránea. Hay que tener claro la caracterización que tenemos que hacer a la fuente, que era una pregunta interesante, ¿no? Esa caracterización la tengo que hacer junto con el diagnóstico y coincidimos la preocupación de ustedes. ¿Qué pasa si no califican? Ya generé, ya motivé, ya contacté a la localidad y es bien difícil decirle qué pena tu agua no califica. Ese es un tema
interesante. Pero básicamente son sistemas que utilizan fuentes de agua subterránea, manantiales, tienen sus líneas de conducción, sus reservorios de almacenamiento y directamente llegan a la población. Calculamos que con el agua más, pues representará casi el 80% de los sistemas que van a incluirse en el trabajo, ¿no? Básicamente es un esquemita muy típico en el ámbito rural: captaciones, líneas, reservorio y su distribución. Otro sistema con el que también se van a encontrar y con el que realmente ahí tenemos una seria preocupación, porque la infraestructura que vamos a encontrar muy posiblemente no garantice el agua y las condiciones mínimas para ser cloradas. Entonces ahí sí ustedes tienen que tener bien claros los conceptos, ¿no es cierto? Porque si hablo de un sistema por gravedad con tratamiento, estoy hablando de una fuente superficial: río, riachuelo, canal, acequia, laguna, etc. ¿Qué implica una fuente superficial? Pues implica voy a tener una captación superficial, una línea de conducción. Dado que es una fuente superficial, va a tener dos problemas: me va a venir turbia en época de lluvias y el agua va a estar contaminada. Entonces esos dos parámetros, que normalmente son los parámetros que queremos eliminar en el agua para consumo humano, pues los eliminamos en plantas de tratamiento de agua. Y aquí viene el gran problema que tenemos en el país. En el ámbito rural, me atrevería a dar una cifra escalofriante. Yo diría que casi el 90, 95 a más por ciento de las plantas de tratamiento en el ámbito rural están o mal diseñadas, no están funcionando bien, no están bien mantenidas o tienen inconvenientes. Entonces, ese es un problema serio, porque yo no puedo clorar un sistema cuya agua no tiene condiciones básicas para ser clorada. Eso lo vamos a ver en la tabla. Muy bien. Entonces, básicamente es fuente superficial, planta de tratamiento, se almacena y se distribuye. Sistemas por bombeo sin tratamiento. Este también es otro tipo de sistemas, ¿no?, que utilizan agua subterránea, ¿correcto? Pero la fuente se encuentra pues en las partes bajas o en cotas por debajo a donde debo de llevar el agua. Por tanto, necesito bombear el agua. Es decir, voy a tener un sistema de bombeo, una cámara de bombeo, un sistema de almacenamiento de agua y finalmente su distribución. O lo que normalmente muchas veces pasa en el ámbito rural, en la zona andina de nuestro país, es que tenemos fuentes que se encuentran o al mismo nivel o por debajo de la población. Hacemos pequeños cisternas, sistemas por bombeo, ubicamos los reservorios en cotas adecuadas y por gravedad se distribuye, ¿no? Eso también es típico y con estos proyectos nos vamos a encontrar en el ámbito rural. Y finalmente estos, que ojalá nunca los diseñemos en el ámbito rural porque son bien complejos, ¿no? No solamente tengo que bombear el agua, sino tengo que tratarla. Es decir, estoy hablando de una fuente superficial, ¿no es cierto?, que se encuentra en una cota inferior a la cual tengo que llevar. Por tanto, tengo que bombearla, tengo que tratarla, tengo que rebombearla y luego recién distribuirla a la población. Estos son los sistemas, vamos a decir, más complejos y menos sostenibles que tenemos en el país en el ámbito rural. Muy bien, esa es una mirada rapidita para ubicarnos en los tipos de sistemas. Vamos a ir viendo los componentes y vamos a ir compartiendo con ustedes algunos aspectos importantes a tener en cuenta cuando se haga la evaluación o el levantamiento de información por parte del proyecto. Dependiendo del tipo de captación, ¿no es cierto?, vamos a tener o aguas superficiales, y hemos dicho ríos, lagos, lagunas, quebradas, acequias, y este tipo de sistemas, que normalmente para el ámbito rural simplemente hacemos estos sistemas con barraje o sin barraje, ¿no?, porque son pequeñas quebradas, pequeños cursos de agua superficial y obviamente, como vamos a ver algunas imágenes, son sistemas sencillos. Y la gran parte, o la mayoría, van a ser sistemas cuya fuente sea agua subterránea. Entonces nos vamos a encontrar con manantiales, que pueden ser de ladera o de fondo. Esto es importante, ¿no?, identificar qué tipo de manantial o qué tipo de estructura es, si es de ladera o de fondo. Podemos complementar con galerías filtrantes si mi fuente tiene se presenta de manera dispersa o no concentrada. Y finalmente podemos hacer pozos excavados, pozos perforados, etc. Muy bien.
No, este es el esquema típico de una captación de ladera, ¿no? Tenemos una cámara, también podemos tener una cámara húmeda, perdón, podemos tener una cámara seca donde se instala la válvula. Este componente es muy importante y es uno que normalmente el aguamás debería de mejorar. Es decir, el problema que se tiene con los lechos filtrantes en las captaciones rurales, ¿no? En los sistemas sin planta de tratamiento. Entonces, básicamente las tapas, hay que verificar los componentes mínimos. Esto lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos algunas fotografías y vean los defectos que normalmente en campo vamos a encontrar cuando inspeccionamos o cuando visitamos los sistemas rurales. Esta es una captación de ladera, es decir, el agua subterránea va atravesando los estratos y aflora en un punto determinado donde normalmente corta el nivel o la topografía del terreno y aflora. La ubicación de la captación es un punto importante, el criterio de la ubicación y la ubicación. Pero si tenemos una fuente, ya también el afloramiento de agua es de abajo hacia arriba, pues estamos hablando de una captación de fondo, o deberíamos de considerar una captación de fondo. De esta manera, fíjense la ubicación del lecho filtrante en una captación de fondo versus la ubicación del lecho filtrante en una captación de manantial de ladera. Es decir, tienen particularidades diferentes en el concepto, en la protección de la fuente y en lo que implica. Un gran problema con el cual nos vamos a encontrar cuando se hagan las evaluaciones es la ubicación. Es decir, cómo se han construido y cómo se han ubicado estas captaciones. Lo que se busca es esto, ¿no? Lo ideal, es decir, que el agua subterránea aflore, pero previamente pase por el lecho filtrante. Este lecho nos va a eliminar o nos va a controlar material en suspensión, arenas, básicamente, o cualquier otro material que el flujo pueda arrastrar. Debe de ingresar a la cámara húmeda. Vamos a ver las características de esta cámara húmeda, la cámara seca y obviamente continuar el siguiente componente, que es la línea. Pero lo que normalmente o gran parte de los sistemas rurales tienen este tipo de ubicación de captación, es decir, agua que sale por acá, parte de agua ingresa, parte de agua que sale por allá, etc. Entonces nos vamos a encontrar con algunos sistemas con este tipo de inconvenientes. Muy bien, fíjense estos errores típicos en captaciones. Normalmente nos vamos a encontrar, cuando salgan a campo van a encontrarse con una captación así. Fíjense el lecho filtrante, completa inexistente, expuestos. No tiene sentido clorar un agua en un sistema cuya captación se encuentra en esta condición, porque es una zona de alta contaminación. Defectos en la ubicación. Este es el afloramiento del manante. Han hecho la caja, no sé, a unos metros más abajo, han represado el manante y luego con un tubito que están ingresando a la misma caja húmeda. Defectos, ¿no? Cosas que no debemos de hacer. Lo importante, fíjense, aquí está ubicada la captación, pero el flujo principal de agua está aquí. O sea, no sé con qué criterio ubico la captación cuando el agua está saliendo por otro lado. Exactamente. Entonces, ese tipo de, vamos a decir, errores, horrores, van a encontrarse en campo cuando salgan a hacer las evaluaciones y a levantar la información. Importantísimo es la característica del lecho filtrante. Es decir, el lecho filtrante no es coger cualquier piedra que hay en la zona, lavarla y meterla como lecho filtrante. Muchas de las captaciones han perdido calidad de agua por las características de ese lecho filtrante. Han puesto roca o piedra de características inadecuadas y al producirse el flujo de agua, simplemente el agua salía con menos contaminación o con menos características antes de pasar por el lecho filtrante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que mantener las especificaciones de manera adecuada. Este también es un error típico. Normalmente las tapas sanitarias, ¿cuál es el objeto de tener una tapa sanitaria? El objeto de tener la tapa sanitaria es obviamente poder acceder a la estructura, pero que me controle también el ingreso de partículas, especialmente en época de lluvias. Y más si viene lluvia, viene material de arrastre
Y obviamente si la tapa es inadecuada, pues toda la contaminación, aguas arriba o aledaña a esta estructura, pues va a ingresar dentro de mi componente. Por tanto, va a afectar las características de calidad de mi estructura. Fíjense, esta captación, aparentemente uno dice, qué linda, mira, harta agua, ¿no? Sí, harta agua. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con esta captación en época de lluvia? Cuando venga época de lluvia, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que la capacidad que tenga los orificios de ingreso son insuficientes y lo que va a pasar es esto. O simplemente vamos a tener algunos defectos. Fíjense, estos que ven son los tubos de ingreso de agua. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que aquí hay un problema de dimensionamiento, hay un problema de ubicación también puede ser, de tal manera que por ningún motivo, si yo encuentro una captación funcionando así, o yo encuentro una captación así, pues algo tengo que hacer, porque lo que va a pasar es voy a perder ese recurso. ¿Por qué? Porque el agua se va a represar, el manantial se va a represar y va a buscar naturalmente algún estrato menos permeable y va a salir aguas abajo. Los maestros dicen, se ha colgado la captación. Aquí no hay que cobrar, es al maestro, al residente, al supervisor, ¿correcto? Entonces hay que evitar esos problemas. Ese también es otro problema. A veces subdimensionamos, ¿no es cierto?, las características y obviamente nuestras captaciones empiezan a trabajar de manera inadecuada. Este caso también es típico. Fíjense. Es una captación, estos son los orificios de ingreso. Pero ¿a qué nivel está saliendo el agua? A este nivel. De este punto a este punto hay casi 80 centímetros. ¿Qué va a pasar? Que cuando le coloques el lecho filtrante y, entre comillas, selles tu lecho filtrante, lo que en realidad estás haciendo, estás ahogando el manantial. Porque si tu punto de ingreso de agua a la captación, a la cámara húmeda, se encuentra por encima del punto de salida o de afloramiento natural del manantial, vas a estar en serios problemas, porque a la larga vas a perder o tienes una gran posibilidad de perder ese manantial. Entonces la ubicación del punto de captación o de la zona donde se va a construir la captación es muy importante. Entonces ahí podemos ver algunos defectos, ¿no? Muchas veces uno deja la captación linda en el mes de octubre, vuelve en febrero y la captación está funcionando así, ¿no? Entonces, algunos detalles. Lo ideal es que con el aguamás nuestras captaciones queden así, ¿no? Captaciones protegidas, captaciones adecuadamente ubicadas, sin afloramiento, con la protección, con el recubrimiento adecuado, con un lecho filtrante también apropiado, con un sistema que puede ser dado móvil para poder hacer la limpieza y evitar el ingreso de cualquier elemento ajeno, inclusive en algunas zonas cangrejos, no sé, hay algún tipo de visitantes no deseados, ¿no es cierto? Entonces hay que tener todas las condiciones. Lo ideal es esto, ¿no? Si voy a rehabilitar, estamos hablando de rehabilitación, ¿eh? No de construcción nueva. Si voy a rehabilitar una captación, pues lo ideal es que una captación cumpla estas características. Es decir, número uno es no tener, a veces hay uno o dos orificios de ingreso. Lo ideal es que haya más de uno y a dos niveles. Fíjense, más de uno y a dos niveles. ¿Por qué a dos niveles? Porque, a ver, ¿qué va a pasar si el agua ya no empieza a salir por este primer nivel y empieza a salir por el segundo? ¿Qué está pasando con la captación? ¿Qué está pasando con la captación? Posiblemente hay una colmatación en el lecho filtrante. Ese es un indicador de que ya es momento de hacer ¿qué? El mantenimiento. La captación está hablando, te dice, oye, ya, haz el mantenimiento. Otra recomendación importante es la altura que debe de tener el ingreso del agua con respecto a la salida, es decir, a la canastilla donde tenemos la salida. Lo recomendable es de que sea, no sé, 60, 70, 80 centímetros de desnivel para tener la suficiente carga hidráulica para que en el siguiente componente, que es la línea de conducción, no tengamos problema en el traslado, en la conducción, ¿no? Otro tema muy importante, fíjense el acabado interior.
El acabado interior de una estructura hidráulica debe ser pulido. Y no solo pulido, sino fíjense, las paredes, como van a ver acá, no pueden, o preferentemente no hacerlas en ángulo de 90 grados, sino hacerlas como chapa, ¿no? Para facilitar la limpieza, para evitar que en estas zonas que son las más críticas se incruste la contaminación, que vamos a ver más adelante. Y lo recomendable es esto, ¿no? Que estos orificios de ingreso sobresalgan algunos centímetros, ¿para qué? Para facilitar el aforo, el control, el seguimiento a la producción de esa fuente, ¿no? Entonces, esas deberían ser las características ideales de una captación que va a ser rehabilitada, ¿no? Para no tener inconvenientes. Muy bien. Los dados móviles, ya les explicamos, básicamente es bien sencillo, no es más que un dado con una reducción, con un tapón agujereado que me va a permitir sacar el dado, hacer el mantenimiento a la estructura y volver a colocarlo para evitar el ingreso o la contaminación de ese componente. Esto también dependerá del presupuesto, ¿no? Pero hay que ver esa captación en realidad. Nos hemos acostumbrado a solamente proteger el punto donde aflora el manantial, pero realmente para garantizar una buena producción en el futuro no me interesa 5 metros alrededor, me interesa 200 metros aguas arriba, porque todo lo que pase arriba va a influir con la calidad del agua de mi fuente. Es decir, si arriba tengo zona de pastoreo, si mi captación está en una chacra, si mi captación está en un punto inadecuado, en una zona de quema, etcétera, tengan la seguridad de que ese agua se va a secar, ¿no? Entonces, normalmente solemos proteger únicamente la estructura, pero hay que trabajar, claro, eso implica mayor presupuesto, etcétera, pero hay que trabajar, hay que incidir desde el componente social e institucional, la protección de la microcuenca, ¿no? Entonces, hay, como pueden ver, varias maneras de dar protección a estas fuentes, dependerá un poco las condiciones del contexto. Otro problema, en general, en las estructuras, cuando uno sale a campo y verifica los componentes rurales, se va a encontrar con las tapas, ¿no? Vamos a encontrar tapas de este tipo, es decir, tapas de concreto, y vamos a encontrar tapas en este estado, tapas metálicas que nunca han tenido mantenimiento, nunca han sido pintadas, mantenidas, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Esta o esta tapa? ¿O no le ponemos tapa? La recomendación, ¿no es cierto?, es que, bueno, normalmente, exactamente, la recomendación es, hay que trabajar con tapas de acero. Estas tapas cuestan más, cuestan casi 3 veces más que una tapa de fierro negro o fierro común, ¿no? Cuestan más, pero nos van a dar mayor garantía y nos van a dar, digamos, condiciones mejores de seguridad. Esa es una primera lección. Segunda lección es el uso de las bisagras. Las bisagras también se han convertido en un gran problema, porque si la tapa no es adecuadamente mantenida, es decir, engrasada, con esmalte, con antioxidante, esas bisagras al poco tiempo dejan de funcionar y simplemente fácilmente uno puede acceder a la estructura porque las bisagras ya no funcionan adecuadamente. Entonces, una muy buena alternativa es ya no trabajar con bisagras en las tapas sanitarias, sino trabajar con pines. Es decir, fíjense, esta es una tapa que tiene un pin. ¿Qué es un pin? Simplemente es un pequeño perno que sobresale al marco de la tapa, y la tapa tiene 1 o 2 agujeros en los cuales voy a poder insertar los pines, y cuando haga el mantenimiento a la tapa va a poder salir completamente y la voy a poder colocar con su candado o con su llave de apertura universal, ¿no? Entonces, esa también es una recomendación interesante que podrían evaluar o considerar en las tapas sanitarias de, en general, por lo menos los componentes más importantes: captación y reservorio. Muy bien. Hasta ahí, una miradita rápida a los sistemas por gravedad. Entramos al problema. El problema son los sistemas con fuente de agua
superficial. Esto es lo que dice la norma, ¿no? La 173 sectorial del Ministerio de Vivienda nos dice que dependiendo del nivel de contaminación y de turbiedad que tiene tu fuente superficial, es que debes incorporar estos procesos en tu plan de tratamiento. Eso es lo que dice la norma. Entonces, normalmente las captaciones superficiales pues tienen su estructura pequeña, qué sé yo, pequeñas captaciones. Tenemos los barrajes. Estos barrajes lo que hacen justamente es represar el agua e ingresa parte o el agua que deseamos llevar hacia la planta de tratamiento, de tal manera que el agua que no necesitamos normalmente continúa por la quebrada, ¿no? Ahí vemos algunas imágenes. Fíjense la turbiedad del agua. Esa es la condición en la que nuestras captaciones o nuestros sistemas rurales normalmente van a funcionar cuando consideremos fuente de agua superficial. La recomendación es, muy bien, pues tendré que analizar la estructura. Si voy a rehabilitar esa estructura, no es que voy a hacer una nueva, ¿no? Pero tendré que reforzar la zona de captación, eso sí lo puedo hacer. De repente, aguas arriba, dependiendo de las condiciones del flujo y las características, puedo tener algunos difusores. Tengo que garantizar que los vertederos funcionen bien. En algunos sitios, cuando sea posible, fíjense, puedo tener la ubicación de tuberías, ¿para qué? Para eliminar los finos, es decir, los limos, las arenas, que se van a acumular en la zona de rebalse. Pues simplemente puedo tener una zona para eliminar los finos, un buen dentellón para evitar la erosión, y finalmente una zona para hacer el mantenimiento de esta zona de represamiento, es decir, una zona donde fácilmente pueda trabajar. Bueno, algunos detalles que ya no voy a entrar. Obviamente, si estamos hablando de una fuente superficial, ¿no es cierto?, previamente, dependiendo de las condiciones, es muy típico tener captación, cámara de rejas, que me va a eliminar bolsas, hojas, palos, qué sé yo, sedimentador o desarenador, ¿no es cierto?, que me va a eliminar los sólidos, vamos a decir, de mayor densidad, de mayor diámetro. Y el gran problema que tenemos es que muchas veces no consideramos, ¿no?, otro tipo de cámaras adecuadas para eliminar básicamente la turbiedad, como son los prefiltros. Estos prefiltros, ¿no es cierto?, estos prefiltros están diseñados ¿para qué? Para eliminar turbiedad. Un gran problema que tenemos, y lo voy a pasar rapidito, es que normalmente las plantas de tratamiento que tienen captación, tienen desarenador, y directamente ¿a dónde van? A los filtros lentos. Y los filtros lentos no se diseñan o no están diseñados para eliminar turbiedad. Miren, los filtros lentos no están diseñados para eliminar turbiedad. Los filtros lentos se diseñan para eliminar contaminación. Es decir, para eliminar coliformes totales, coliformes fecales o termotolerantes. De tal manera que si una planta de tratamiento no tiene los componentes adecuados, ¿qué va a pasar? Va a llegar al filtro lento el agua así, completamente turbia. Y si el agua viene así, completamente turbia, que es el gran problema que van a tener, o vamos a tener cuando se salga a campo a hacer las evaluaciones, ¿qué va a pasar? Volvemos. ¿Qué es el filtro lento? No es más que un manto de arena, pero no cualquier arena. Una arena que debe de tener ciertas características. Ese es otro gran problema cuando se rehabilitan los filtros lentos, que piensan que poniendo cualquier tipo de arena ya está el filtro. Falso. La arena tiene que cumplir ciertas características de tamaño efectivo, coeficiente de uniformidad, etc. Ahí están las especificaciones inclusive que tenemos en nuestro marco normativo, de tal manera que la capa de arena, que mínimamente debe ser de 80 a 1 metro de espesor o de altura, esa capa es la que nos va a producir el tratamiento biológico. Entonces, el agua superficial que va a venir contaminada, no sé, 100, 200, 300 coliformes fecales o termotolerantes, si tengo un filtro maduro, ingresa el agua y va a salir hasta con un 99.9% de eficiencia, es decir, 1 o 2 coliformes. Si un filtro está maduro, correcto. Pero ¿qué pasa normalmente en nuestras plantas de tratamiento? Ingresan 500 coliformes fecales y salen 1000. Así están funcionando nuestras plantas de tratamiento, porque si no tenemos un lecho filtrante adecuado
Y si no se entiende qué implica la operación y mantenimiento de un filtro lento, desde el diseño y desde la acción de la misma junta administradora, pues no se va a entender. ¿Cómo funciona? En los primeros centímetros se forma una capa biológica. Esa capa biológica es la capa que justamente va a alimentarse de la contaminación, es decir, de los coliformes fecales que trae el agua cruda. Y esa capa biológica es la capa que el filtro lento, es decir, esto que ven acá, es la capa biológica. No, oye, mira qué feo el agua, está verde. No, pues, esa es la capa biológica que justamente está facilitando el tratamiento, eliminando la contaminación. Pero, sí. Ese filtro, cuando está en esa situación, se dice que está maduro el filtro. Así es. Así es. Cuando tenemos desarrollada la capa biológica, el filtro está maduro. Claro, esa capa biológica no se desarrolla pues en 1 o 2 días. Tarda en desarrollarse, dependiendo de la temperatura, 15 días, 1 mes, 2, hasta 3 meses, ¿no? Dependiendo. Entonces, ¿qué pasa si viene agua turbia? ¿Qué pasa si viene agua turbia? Si viene agua turbia, pues el filtro lento se va a colmatar. No va a filtrar, la gente no va a saber qué hacer, no está pasando el agua, entonces van a empezar a sacar la arena, sacar la arena, sacar la arena, y al final se queda como si fuese una piscina. Entonces viene el agua y, más por el contrario, más sano es traer agua de la quebrada a la casa que ingresar el agua a la planta de tratamiento, porque ahí se genera nuestra contaminación. Entonces, el gran problema es que si nuestra planta de tratamiento no está adecuadamente acondicionada, ¿qué es acondicionada? Tener estructuras previas, y vuelvo a las imágenes. Estas estructuras previas son los prefiltros, y esos prefiltros son los que me deben de eliminar, ¿qué cosa? Turbiedad en el agua, para que cuando llegue el agua al filtro lento, de acuerdo a la norma, llegue con menos de 50 unidades nefelométricas de turbiedad. ¿Para qué? Para que se produzca o para que se forme la capa biológica y para que no se colmate la capa de arena. Entonces, los prefiltros, estos prefiltros, vemos algunas imágenes de los prefiltros, son importantes. ¿Por qué? Porque en época de lluvias, ¿qué va a pasar? Mi fuente, que en esta época es linda, dices, mira, qué bonito, cristalino, qué excelente. Vuelves en febrero y simplemente es el nivel de turbiedad tan alto que mejor coges tu tacita, te compras tu panetón y haces el chocolate. Esa es la calidad del agua que va a llegar a nuestras plantas de tratamiento. Entonces, la primera preocupación es en los sistemas con fuente de agua superficial. Si la planta de tratamiento no tiene los componentes adecuados para rehabilitarlos, o por lo menos existentes, ahí sí vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque va a venir el agua con características mucho o excediendo los límites para poder ser cloradas. Por decir, ¿puedo clorar un agua con 50 coliformes, con 80 coliformes fecales? O sea, ¿puedo, ya pasó la planta, métele cloro? ¿Puedo clorar un agua con 80 coliformes fecales? ¿Puedo clorar un agua con 40 coliformes fecales? ¿Hasta qué cantidad de coliformes fecales puedo tomar la decisión para clorar directamente el agua? ¿Sabe o no sabe? Lo vamos a ver más adelante. Eso ya está en la norma ya ha establecido eso. ¿Puedo clorar un agua con 10, 15 unidades nefelométricas de turbiedad? ¿Puedo clorar un agua turbia, en otras palabras? No. ¿Qué dice la norma? ¿Hasta qué nivel de turbiedad debe tener el agua para yo clorarlo? ¿Qué dice? Para los que están durmiendo, ¿qué dice? Para los que están turbios en la presentación. Todo eso vamos a ver, no se preocupen. Entonces, el prefiltro, ¿no es cierto? El prefiltro es importante. Esta, por ejemplo, es una experiencia excelente. ¿Por qué? Esta era una estructura que era un desarenador, que no funcionaba. ¿Por qué? Porque las características del agua, pues tenían mucha turbidez. ¿Y qué hicieron? Lo que han hecho, han aprovechado la estructura que ya existía y le han metido lecho filtrante y lo han hecho trabajar como un prefiltro. Interesante, ¿no? O sea, esto creo que como en Aguamás sí podríamos hacer. O sea, ya existe la infraestructura. No es que estoy haciendo algo nuevo. Lo único que estoy haciendo es adicionarle el lecho filtrante para mejorar las características y convertirlo en un prefiltro. ¿No? Cosas así. Pero ojalá se pueda hacer eso. Porque si no se puede hacer eso,
Simplemente el filtro lento, que es el corazón de la planta de tratamiento, si no hay las condiciones adecuadas y si no funciona así, va a funcionar así y ahí sí vamos a tener problemas. Importante, las características del lecho o de la capa de arena. No puedo poner cualquier capa de arena. Este filtro es un filtro en el que simplemente vieron arena que estaba en una playa por ahí, mandaron un cargador, vino el cargador y llenó completamente el filtro. Entre comillas, esta, en vez de ser la capa de apoyo, se convirtió en la capa de contaminación del agua, ¿no? Entonces, el lecho de arena en los filtros lentos debe de tener ciertas características. Filtración rápida, no vamos a hablar. ¿Por qué? Porque es bien difícil que en un ámbito rural encontremos filtración rápida, es decir, utilizando un coagulante para facilitar la decantación y eliminar la turbidez. Vamos a pasar a aguas subterráneas en sistemas por bombeo. Bueno, en algunos casos, tal vez en zona de selva, vamos a encontrar este tipo de captación, tipo Kyson, ¿no es cierto? No es muy común, pero normalmente nos vamos a encontrar con estos tipos de bomba, es decir, en los sistemas por bombeo. Vamos a tener sistemas con bombeo, con bomba eléctrica horizontal, es decir, cisternas, así como les mostré en una de las imágenes anteriores, cisternas en las cuales vamos a bombear el agua, pero a poca profundidad. ¿Qué es esa poca profundidad? De acuerdo a las características y especificaciones de la bomba, menos de 7 metros de profundidad. Si tenemos pozos excavados, no sé, de 10, 15 hasta 20 metros, podemos utilizar este tipo de bombas verticales. Y si tenemos pozos mucho más profundos, es decir, 30, 40, 60, 80 metros de profundidad, obviamente eso ya no es excavado, eso es perforado, vamos a tener bombas sumergibles. Ya, entonces cada una de este tipo de bombas tiene sus particularidades. Esta, por ejemplo, esta imagen es en un sistema rural de una bomba sumergible, es decir, el punto del cual se está bombeando este sistema rural es 80 metros de profundidad. Es una bomba sumergible. Entonces, hay que ver las condiciones que debe de tener ese sistema por bombeo de limpieza, de desarenado, de medición, de condiciones básicas y mínimas en el equipo electromecánico, ¿no? Tanto en la parte eléctrica como electromecánica, para poder ser realizadas. Esta, por ejemplo, es recuperación. Si yo encuentro un sistema con problemas en su sistema electromecánico, sí, con el agua más puedo hacer recuperación. O sea, es rehabilitación y recuperación, ¿no? De lo que, ojo, de lo que existe, ¿eh? De lo que existe. Muy bien. Normalmente, y lo ideal es que tengamos, pues, doble equipo, ¿no? Para que cuando tenga problemas con uno, pues el otro pueda funcionar adecuadamente. Esta es una experiencia bonita. Emergencias. En los primeros meses. Fíjense, en el norte. Un pozo artesanal de 10, 15 metros, pues vino la inundación y este punto que ven ustedes marcado es el nivel al cual llegó el agua. Y el punto de bombeo, es decir, la ubicación, tenía un brocal de casi 50, 60 centímetros nada más, y encima de este brocal estaba ubicado, ¿qué? El equipo electromecánico. ¿Qué pasó? Vino la inundación y obviamente arenó el pozo, y número 2, quemó el equipo electromecánico, ¿no? Entonces, fíjense, esto es lo que ocurrió, es decir, la caseta, etcétera, vino la inundación y simplemente tuve ese problema, o se tuvo ese problema. Entonces, lo lógico, lo ideal, si me encuentro con un sistema así, en el que por antecedentes de riesgo, eso ya es gestión de riesgo, ¿no? He tenido este tipo de problemas, pues ni loco pues voy a volver a hacer lo mismo y voy a ubicar el equipo en el mismo contexto, al mismo nivel. Tendré que sobrelevar el equipo por encima del registro hasta donde llegó el agua, para no volver a tener el mismo problema, ¿correcto? Entonces hay que tomar también algunas medidas y en algunos sistemas por bombeo se van a encontrar existentes, ojo, eso ya existe. Si entro a rehabilitar, a reponer, etcétera, hay que tomar en cuenta esas condiciones, ¿no? Seguimos bajando, línea de conducción. En las líneas de conducción, un tema importante es ubicar válvulas de purga, ubicar válvulas de aire. Muchas veces uno piensa que la válvula de purga o de aire
La de purga, hay que ubicar en el punto más bajo. Y la de aire, hay que ubicar en el punto más alto. Claro, eso es lo que normalmente en la teoría se dice. Pero en la práctica hay que ubicar válvulas en aquellos tramos, o en muchos de los tramos que no tienen mucha pendiente, o a veces tenemos zonas en las que atravesamos explanadas y ya empezamos a tener problemas de conducción. Por tanto, hay que ubicar no solamente las válvulas de aire y de purga en los puntos bajos y altos, sino cuando tenemos tramos de mucha longitud, cuando tenemos diámetros también pequeños, nos van a ayudar y nos van a facilitar la conducción del agua. Bueno, algunas imágenes más motivadoras con respecto a las profundidades, el preparado de la cama de soporte de la tubería, etcétera, con respecto a la línea de conducción. Se van a encontrar con este defecto típico también en las cámaras rompepresión. Es decir, la cámara, exactamente el proyectista, el maestro, ha puesto el rebose justo para que cuando venga el agua se vaya. Justo. Exactamente. ¿No? Entonces uno va en época en octubre y funciona lindo. Uno viene en febrero y el 50% entra y el 50% se está yendo por el tubo de rebose. Entonces lo ideal, o este tipo de defecto también. ¿Qué pasa? Fíjense, esta es la canastilla de salida y ese es el ingreso de la tubería de línea de conducción, e inclusive no le ponen el rebose, o si le ponen, o lo han tapado creo con un trapo, porque si le pones esto ya inclusive hasta vas a represar la estructura, ¿no? Una rompepresión debería de, en todo caso, tener esas características, ¿no? Siempre un codo de descarga en la parte baja y su famoso cono de rebose y el acabado que ya hemos hablado completamente pulido. Esta es una innovación que yo considero que sí podría incluirse en el agua más. ¿Por qué? Porque es como un accesorio. Y esto especialmente a la llegada del agua en los reservorios. ¿Qué pasa en la llegada del agua en los reservorios? Que si tengo mucha presión de llegada del agua de la línea de conducción al reservorio, voy a tener algunos problemas cuando clore el sistema. Ya, voy a tener algunos problemas cuando clore el sistema. Hay que bajar un poco la presión. Y un accesorio interesante que se podría considerar, uno, por el costo, es bastante barato, y simplemente es un accesorio, justamente, ¿no? Esta es la cámara rompepresión convencional, ¿no es cierto? Una estructura en la que ingresa el agua, rompe la presión, pero fíjense esta innovación, solamente con tuberías, nada más con tuberías. Es un ensanchamiento. Si mi tubo es de 1 pulgada, lo recomendable es ensancharlo 3 veces más, es decir, 3 pulgadas. De tal manera que en un tramo corto de 1,20 m a 1,50 m voy a tener un ensanchamiento, voy a producir un resalto hidráulico, ese resalto hidráulico me va a producir pérdida de carga, y esa pérdida de carga va a hacer que cuando el agua llegue a la siguiente estructura, prácticamente este accesorio funciona como una rompepresión. Es decir, es reemplazar esto por un accesorio, todo en tubería. Y obviamente es su protección, ¿no? Al tubito de ventilación que permite que ingrese el aire y obviamente la presión atmosférica sea la que prime y tenga la misma función que una rompepresión, ¿no? El famoso tubo, el tubo rompecarga. ¿Y dónde es ideal ubicar ese tubo rompecarga? Aguas arriba de la ubicación del reservorio. ¿Para qué? Por 2 motivos. Número 1, para romper presión. Y número 2, para que cuando ingrese el agua al reservorio, ¿no es cierto?, las características, cuando veamos cloración, sean adecuadas, ideales. Y finalmente, ¿qué pasa? Ese es otro gran problema. Imagínense que tengo el reservorio y mi última casa está a 60 metros de desnivel de este reservorio. Y del reservorio a mi captación tengo otros. Ahora la norma me permite hasta 75 metros, sin que tenga cámara rompepresión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si en la cámara del reservorio, ahí está la cámara de válvulas, ¿no es cierto?, yo cierro la válvula de ingreso y abro la válvula bypass? ¿Qué va a pasar? Toda la carga, cuando haga limpieza y desinfección, toda la carga ya no va a ser los 50 o 60 metros, sino va a ser los 50 y 60 más la carga del siguiente componente existente, aguas arriba del reservorio, de tal manera que voy a tener más de 100 y el tubo reviente. Esa era la experiencia de salud.
Muchos técnicos de salud iban a hacer la limpieza de los sistemas rurales y la gente se quejaba. ¿Para qué viene el de salud? Está reventando la tubería. ¿Cuál era la explicación? La explicación es esta. La explicación es que si aguas arriba del reservorio, al decir aguas arriba, unos 10-15 metros por encima del reservorio, no de distancia, sino de desnivel, no tengo una estructura, que puede ser una rompepresión o un tubo rompecarga, cuando abra la válvula bypass, la presión que va a tener en la red no es la presión del reservorio, es la presión de la siguiente estructura, aguas arriba del reservorio. Entonces hay que tener mucho cuidado en la ubicación de estos componentes, ¿no? Los pases aéreos, se van a encontrar con estos pases aéreos, ¿no? Van a llegar y se van a encontrar este tubo PVC y simplemente con estas características y anclado así, típico en zona de selva. O se van a encontrar con este tipo de defecto, ¿no? O finalmente con un pase aéreo con esta longitud, época de octubre en algunas zonas, ¿no? Viento y simplemente el pase aéreo empieza a convertirse a saltar zona. Si quiere el maestro ahí a saltar la zona, ¿no? Este tipo de defectos, ¿no? O simplemente más de 2 tubos, le colocan 3, 4, 5 tubos y simplemente lo arriostran con dados. Pues más de un tubo ya no puedo trabajar así. Definitivamente voy a tener problemas. Entonces, estas son las estructuras que, si las encuentro en mi sistema, pues tendré que rehabilitar, ¿no? Varias posibilidades. Obviamente sabemos que la tubería no puede estar expuesta. Entonces, si la tubería está expuesta, pues tendrá que ser un material adecuado, un fierro galvanizado o HDP, efectivamente, ¿no? Puede ser de este tipo cerchado, o normalmente puede ser de este tipo. Y si tengo más de 20 metros o 30 metros de longitud, tengo que considerar ¿qué cosa? Anclajes, para que cuando venga el viento, simplemente mi pase aéreo no colapse, ¿no? En reservorios, obviamente, ya hablamos sobre la etapa sanitaria, nivel y control estático. Me indican que solamente 4 de ustedes saben qué es el nivel estático. El resto no saben y algunos que están durmiendo ni les interesa, ¿no es cierto? ¿Qué es el nivel estático? Para los que están durmiendo, despierten por favor. ¿Por qué? El nivel estático es, no puedo clorar si no tengo un nivel estático adecuado. ¿Por qué? Porque no tiene sentido clorar el agua en un reservorio, o el agua que ingresa a un reservorio, si en la noche va a rebosar ese reservorio. Y si rebosa el agua en ese reservorio, estoy perdiendo ¿qué? Agua clorada. ¿Cuál es el comportamiento normalmente en una comunidad rural? En la mañana, muy temprano, ellos hacen uso del agua, se desplazan hacia sus zonas de producción, sus chacras, etc., y retornan en la tarde. ¿Correcto? 4 o 5 de la tarde retornan nuevamente a su vivienda. Quiere decir que durante el día y durante la noche, porque en la noche duerme, pues no, voy a tener el problema de rebose de agua, ¿correcto? Si no tengo condiciones adecuadas de nivel estático en mi estructura. ¿Qué es el nivel estático? Es bien sencillo, recontra sencillo, tan sencillo que no les voy a explicar. No, mentira. ¿Qué es el nivel estático? El nivel estático no es más que un artificio hidráulico, fíjense, un artificio hidráulico. Voy a conectar el tubo de ingreso del agua, que puede estar aquí, puede estar al medio o puede estar arriba. No hay problema, ahorita vamos a ver imágenes. ¿Qué pasa si mi ingreso del reservorio es arriba? Vamos a verlo ahorita. De tal manera que voy a conectar con una T, ¿a dónde? Al rebose, pero unos centímetros más abajo del rebose. ¿Por qué unos centímetros más abajo? Para que cuando se produzca el rebose de agua en el reservorio, el primer agua que rebose sea este y no el agua del reservorio. El agua del reservorio está clorada. El agua de la línea de conducción, entre comillas, no está clorada, es agua cruda, todavía. Entonces, cuando el reservorio empiece a llenar, simplemente el nivel estático va a ser que por vasos comunicantes, conforme se vaya llenando el reservorio, también al interior de este tubo se va llenando el agua, y cuando tenga que rebosar, el primer agua que rebosa es esta y no esta. Es lo que quiero, evitar perder agua clorada cuando no exista consumo en mi localidad. Ese es el nivel estático, así de sencillo. Fíjense, inclusive, sí. ¿Podría preguntarme? Claro, por supuesto. Es lo primero que he dicho. Cualquier pregunta tienen que hacerlo. Creo que hay una confusión de pregunta. Es
Es muy distinto control del nivel estático con el nivel estático. Acá usted está diciendo Control. nivel estático, ¿no? Nivel estático es este. Ahora, en la pregunta que ustedes hicieron, era nivel estático. Ah, tienen razón. No está diciendo control. ¿Cuál es su número para ponerle 2 puntos en esa? Miren, técnicamente tiene razón. Normalmente, nivel estático, ¿qué es el nivel estático? Es este nivel, el nivel hasta donde llega el agua en una estructura. Pero control de nivel estático, efectivamente, no es que es muy diferente, sino el control del nivel estático es esto que estoy explicando. Muy bien, por favor, 2 puntos hay que considerar aquí al colega. Muy bien, continuamos. Lo ideal, ¿no?, es que el punto, esto ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? El punto donde va a clorarse el agua, lo ideal es que el ingreso del agua pueda direccionarse a ese punto, ¿para qué? Para exactamente facilitar una pequeña turbulencia, facilitar la mezcla y que las condiciones de eliminación de los agentes patógenos sean adecuadas. E inclusive, claro, en algunos reservorios hasta ya lo han empotrado el nivel estático. Ese es el nivel estático. Ese es el ingreso del agua, ese es de línea de conducción, está ingresando el agua al reservorio, se coloca el nivel estático y se conecta directamente al rebose, ¿no? Ahí podemos ver algunas imágenes. Esta es la imagen, digamos, más interesante. ¿Por qué? Este es un reservorio que tiene doble ingreso. O sea, existe ya el reservorio, ¿eh? Existe, o sea, agua más, ya existe. No voy a hacer uno nuevo. Un manantial ingresa por acá y el otro manantial ingresa por acá. Es decir, un reservorio alimentado por 2 manantiales. En los dos se ha instalado el nivel estático. Fíjense, el nivel estático, este es el ingreso del agua del manantial 1, vamos a decirlo así, el ingreso del agua del manantial 2 y simplemente se ha instalado el nivel estático. Este tubito, ¿por qué es importante? Depende del caudal y de la presión de llegada del agua al reservorio. Por eso que les decía, es importante controlar la presión de agua de ingreso al reservorio, porque si tengo mucha presión, ¿qué va a pasar? Voy a generar turbulencia y ahí el nivel estático no va a funcionar de manera adecuada. ¿Qué pasa si el ingreso del agua es por arriba? ¿Qué pasa si el ingreso del agua a mi reservorio es por arriba? ¿Puedo instalar el nivel estático? Sí, también, fíjense. Este es un reservorio que también tiene doble ingreso. Primer ingreso del manante 1, segundo ingreso del manante 2. El manante 1 ingresa por abajo y el manante 2 ingresa por arriba. En ambos casos, nivel estático. Es decir, una T se conecta directamente al rebose, este ingreso, y el otro ingreso tengo que bajar con un niple unos centímetros por debajo del nivel de rebose, ahí por ahí ingresa el agua, y hacer lo mismo de tal manera que en ambos ingresos, el control, corrijo mi vocabulario, correcto, el control de nivel estático funciona de manera adecuada, ¿no? Esto, muchos dicen, no lo entiendo, lo van a ver en la parte práctica. Hemos traído una maqueta y van a ver en funcionamiento, es decir, en vivo y en directo. No hemos podido traer un reservorio completo, pero hemos traído una maqueta. Exactamente, y simplemente todo esto que estamos hablando lo van a ver en una maqueta. Esa es la maquetita, así de sencillo. Fíjense, por aquí ingresa el agua, es decir, está ingresando el agua de la línea de conducción y se ha instalado el nivel estático, y van a ver en vivo y en directo cuando tenga que rebosar el agua que rebose es esta, más no el agua dentro del reservorio. El costo, échenle números. ¿Cuánto te cuesta el nivel estático? Necesitas una T, un niple, un codo y otro niple. 100 soles es mucho, 100 soles es con el seguimiento y supervisión de ustedes. No te cuesta más de 20, 25 soles, hasta con accesorios y retazos que puedan haber sobrado de algún otro componente. Entonces, baratísimo, ¿no? Ahí están las imágenes del nivel estático para que lo vean. Lo mismo que les he explicado, no sé, vamos a ver si funciona este videito, para que vean en funcionamiento el nivel estático. Ahí está. Este agua es el agua que no tiene cloro, agua cruda. Y este agua es el agua dentro del reservorio clorada. Entonces, el agua que pierdo es el agua sin cloro, y el agua con cloro permanece dentro del reservorio. ¿Correcto?
Entonces, otra manera es, muchos dirán, ¿para qué tanta cosa? Mejor ponle un flotador. Cierra el reservorio y evito el rebose del agua. Claro, aparentemente uno dice, esa es la solución, pero el flotador, como vamos a ver más adelante, tiene serios problemas. Y nos preocupa, ¿por qué? Porque el ingeniero Carlos mencionó algo. Hace unos días el ministerio, el sector, ha sacado un anexo que complementa la resolución 173. Y cuando vean el anexo, particularmente ya le dimos una mirada rápida, algunas de las cosas que estamos hablando aquí, ¿no? La norma no las ha considerado y nos da mucha pena porque les hemos transferido, les hemos dado, y especialmente cuando veamos cloración, eso sí nos preocupa. Porque cloración está, disculpen la sinceridad, pésimamente mal enfocado en el anexo, el 265, que ha salido hace poco, con lo que nosotros les vamos a presentar. Entonces ahí hay que ver ese temita y realmente tenemos que hacer la incidencia porque está no mal, pésimo. Hay que pedir su corrección. Pésimamente. Muy bien. ¿Qué problemas nos vamos a encontrar cuando veamos cajas de válvulas reservorios? Es decir, fíjense, van a encontrarse con este tipo de caja de válvulas. Así, o sea, válvulas, no sé qué cosas, o inundadas, o accesorios así, empotrados. ¿Qué mantenimiento puedo hacer a un accesorio así? Complicado, ¿no es cierto? Entonces, con el Aguamás, si encuentro un componente así, pues ojalá que el proyectista tenga el criterio suficiente para guardar coherencia en un diseño adecuado de una caja de válvulas, considerar qué cosa, para operación y mantenimiento, uniones universales, para poder retirar, para poder cambiar las válvulas, ¿no es cierto? De tal manera que las puedo tener en PVC, fíjense, las puedo tener en PVC, o las puedo tener en fierro galvanizado. Eso ya, discutible. Muchos dirán, no, PVC es mejor porque no se oxida. No sé. Fierro galvanizado es mejor porque te dura más el manipuleo. Ya, esa es una discusión que habría que tenerla en el contexto en el cual se vaya haciendo el diseño. Lo ideal es que las válvulas tengan su unión universal. Y si voy a rehabilitar una estructura o una caja de válvulas, pues debo de considerar las uniones universales. Inclusive en el mercado ya están vendiendo estas válvulas que ya vienen con sus uniones universales. Es decir, no necesito adicionar la unión universal, sino la válvula ya viene, ¿no? Ya viene con su unión universal, ¿no? Interesante. Bueno, hay algunas otras imágenes. También la protección adecuada o recomendada, ¿no? De los reservorios pueden ser de este tipo, o si no hay mucho presupuesto, no sé, pueden ver o pueden considerar una protección adecuada. Muy bien, ¿se han cansado? ¿Sí? ¿Qué hora es? Ya, tenemos todavía hasta 1:30. Ah, ya, entonces, especialmente a los que están durmiendo, ¿les interesa el tema? Algunos están soñando con cosas. Muy bien, miren, lo que voy a presentar a 1:15, ok. Ah, ya, perfecto, está bien. Acabamos redistribución y volvemos. Muy bien. Lo que voy a presentar a continuación, lamentablemente es algo que con Aguamás no vamos a poder hacer. ¿Y por qué lo presentas? Porque tienen que conocerlo ustedes. ¿Ya? Es muy importante. El gran problema de los sistemas con los cuales, cuando se hagan las evaluaciones de campo, nos vamos a encontrar, es en las redes de distribución. ¿Y cuál es el problema? El problema es típico. Es que normalmente se ubican los reservorios en las partes altas. Es ¿dónde está la última casa? A veces acá la mina, hay 20 metros más arriba, ahí está el reservorio. Y no nos preguntamos si dónde está la casa más baja. Ah, esta es la casa más baja, fíjate, está ahí a 700 metros de desnivel más abajo. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo mucho desnivel ojo, estoy hablando red de distribución, ya no línea de conducción, estamos en red de distribución. ¿Qué pasa cuando tengo mucho desnivel entre las casas de la parte alta y las casas de la parte baja? Normalmente en el diseño se han colocado cámaras rompepresión en red de distribución. Y esas cámaras rompepresión tienen estas características. Es decir, son cámaras que tienen boya. De tal manera que cuando no haya consumo,
en la parte baja, el agua regresa, cierra la boya, es el mismo principio del inodoro, ¿no? Cierra la boya y recién transmite presión a la parte alta o a la parte media. Es muy típico cuando uno llega a una localidad rural. Pregunta al de arriba, oye, ¿tú tienes agua? No, yo solamente tengo agua temprano en la mañana y tarde en la noche. Y vas al de abajo, oye, ¿tú tienes agua? Sí, yo lo amo, es ingeniero, tengo agua 28 horas al día. Lógico, porque el agua por gravedad se va a venir abajo y los de abajo van a tener agua en cantidad. Y los de arriba van a tener agua únicamente cuando el agua regrese. ¿Por qué? Porque a diferencia de líneas de conducción, que normalmente no funcionan a presión, miren, las líneas de conducción normalmente las diseñamos a presión, pero no funcionan a presión, funcionan como canal, por gravedad. Pero en red de distribución, si esta casa quiere abrir su grifo y que salga el agua, si no hay presión, no va a salir, va a escuchar aire nada más, como que le están silbando y el agua ¿para dónde se viene? Para abajo. ¿Correcto? Entonces, el gran problema es esta cámara rompepresión. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la rompepresión? Le pasa de todo. Falla el flotador, falla el brazo, falla el niple, falla el empaque, falla... Entonces, fíjense, ¿qué pasa si falló el accesorio en esa rompepresión? ¿Qué pasa si falla el flotador en esa rompepresión? Hidráulica nos inunda. Hidráulicamente tu sistema, miren, hidráulicamente tu sistema está colapsado. Hidráulicamente está colapsado. Tu inversión de 1 millón, 2 millones, 3 millones, al agua. ¿Por qué? Por un accesorio. Fíjense qué tan vulnerable es este planteamiento. ¿Por qué? Porque si falla el accesorio, el agua va a regresar. ¿Qué va a pasar? Y va a empezar a rebosar y vas a perder presión en toda esta zona. Es decir, es como que tengas en tu red de distribución un tubo roto de 2 pulgadas. Eso quiere decir, un tubo roto de 1 pulgada. ¿Correcto? Entonces, estas cámaras rompepresión, la experiencia y la lección aprendida que se ha tenido desde el sector salud, ojo, es que se convierten en los puntos más vulnerables de un sistema de agua y saneamiento rural. Y lamentablemente por el desnivel que existe en el ámbito rural, no viven pues juntitos al mismo nivel. Pues tenemos casas arriba, al medio, margen izquierda, derecha, cerca al río, 200, 300, 400, 500, 600 metros de desnivel entre una vivienda y otra. Y la presión de la tubería, de acuerdo a norma, ¿cuánto es? El diseño, ¿no? Hasta la última, la 173, 60 metros en columna de agua. No más. Entonces, ahí empezamos a tener problemas. Entonces, la pregunta, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer con el agua más? Lamentablemente, lo que les voy a mencionar, no podemos hacer con el agua más. Fíjense, ese es el problema de los flotadores. Esos flotadores, al segundo, tercer, cuarto, quinto mes, fallan. Hay que cambiar. Entonces, viene primero la JAS, cambia el flotador, a los 3 meses se le malogra. Tienen que cambiar a las 3, esa porquería, ya no lo cambian más. Y no saben que por un accesorio van a tener problemas de distribución de presión en el agua. Entonces, ¿cuál va a ser el conflicto? El conflicto es, estos van a estar felices porque van a tener agua. Estos van a venir y van a cerrar o van a ahorcar la tubería para que retorne el agua. Estos ya también van a venir arriba y se genera un conflicto social típico en las comunidades rurales. ¿Gracias a quién? A nosotros, los formuladores, evaluadores, proyectistas, etc. Entonces, ¿cuál la solución? Y lean esto, bueno, era Romas, ahora es agua más. No será posible hacer eso. O sea, no podemos hacer lo que les voy a decir. ¿Por qué? Porque esto sí ya no está dentro de la rehabilitación y de la reposición. ¿Y cuál es la solución? Solamente para picarles y luego vamos a ver qué se podría hacer. Es distribuir de tal manera que ya no voy a tener un solo reservorio arriba, grande, sino voy a tener reservorios distribuidos por cámaras distribuidoras de caudal. Esa es una cámara distribuidora de caudal. Viene el agua por la línea de conducción y distribuyo el agua a un sector, a otro sector, y cada sector va a tener su propio reservorio, entre comillas. Si en la parte alta tengo 4 casas, pues haré un reservorio para esas 4 casas más su crecimiento poblacional a 20 años. Si en la parte intermedia tengo el grueso de la población, 80, 50 viviendas, haré un reservorio para esas 80, 50 viviendas. Y si en la parte baja tengo, no sé, 20 viviendas más, haré un reservorio en la parte baja para esas 20 viviendas. De tal manera que ya no voy a tener un solo reservorio en la parte alta, voy a tener reservorios sectorizados. ¿Y cómo llega el agua a esos reservorios? Utilizando en línea de conducción, escuchen, en línea de conducción,
estas cámaras distribuidoras. El esquema, ahí está, que puedo tenerlos de varios diseños, etc. Esa es la captación. Vamos a suponer, en la parte baja tengo un grupo de viviendas, en la parte alta tengo otro grupo de viviendas. Cada grupo de viviendas con su propio reservorio. ¿Y cómo llega el agua a este reservorio? ¿Y cómo llega el agua a este otro? A través de este componente que es la cámara distribuidora de caudal. Esta es la captación. No interesa 1, 2, 10, 20 kilómetros, no interesa. Viene de la línea de conducción, la cámara distribuidora, y distribuye el agua a un reservorio al otro. De tal manera que lo ideal es que del reservorio a las viviendas no haya ninguna estructura abierta. Es decir, ninguna rompepresión como las que normalmente utilizamos. Evitamos contaminación y garantizamos presión. De tal manera, si en la parte baja hacen mal uso del agua, ¿afectará arriba? No. ¿Y si en la parte de arriba hacen mal uso del agua, ¿afectará abajo? No. Gol de media cancha. Y si tengo algún problema de desastre, puedo interconectar sistemas en situación de emergencia. Es decir, esto ha costado mucho hacer la incidencia al sector. Menos mal, la norma, la 173, ya habla de cámaras distribuidoras de caudal y se permite este componente en los diseños. Eso es en los proyectos de inversión pública. ¿Aguamás va a poder hacer esto? No. Con Aguamás no vamos a poder hacer esto porque esto sí es más allá de la ampliación inclusive, ¿no? Porque tendría que hacer componentes nuevos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dos cosas. Primer tema es, si sé que esa cámara, si sé que ese flotador es el punto vulnerable, pues tengo que incidir en la operación, mantenimiento, reemplazo, reposición. No sé, ojalá podamos dejar 1 o 2 flotadores dentro del presupuesto, no lo sé, porque si sé que ese flotador es el que me va a tumbar hidráulicamente la presión del sistema, la JAS debe de saber que ese accesorio no debe de fallar. Número 1. Y número 2, lo que sí podrían hacer es un accesorio que es la reductora de presión, ¿no? Una válvula reductora de presión que normalmente las EPS la utilizan mucho. Las EPS quieren baja presión porque a mayor pérdida, o a mayor presión, mayor pérdida de agua. Entonces pueden utilizar válvulas reductoras de presión, pero estas válvulas pues tienen ¿qué inconveniente? El inconveniente es que requiere una operación y mantenimiento con un personal calificado. Es decir, hay que ver la lectura del manómetro, aguas arriba, hay que calibrar y graduar aguas abajo, hay que evitar fenómeno de cavitación, etc. Una EPS sí, pues tiene las condiciones adecuadas, pero una JAS que a las justas le estoy enseñando, así hables y así cierras, le voy a hablar y le voy a meter este accesorio, va a volar, ¿no es cierto? Va a volar. Pero este accesorio lo podríamos utilizar en los ramales finales, es decir, en los diámetros pequeños, de 3/4, que son baratas y que sí podrían aminorar en algo el problema. Entonces, cuando se encuentren con este tipo de sistemas, donde tenemos mucho desnivel y un solo reservorio, el punto de evaluación crítica debe ser las cámaras rompepresión tipo 7, las que tienen boya. Entonces el formulador, el proyectista, el evaluador debe de echarle ojo a esas rompepresiones y debe de tomar las consideraciones para que ese flotador no colapse y ese flotador funcione adecuadamente. Entonces, rehabilitándolo, operándolo bien, no nos va a quedar más que garantizar que lo que ya exista, por lo menos esté operativo y funcione bien. Porque no va a tener sentido clorar en el reservorio para que rebose pues todo el agua en las rompepresiones, ¿no? Y lo triste es que el ejemplo que yo les he mostrado es de una rompepresión. Cuando salgan a campo van a preguntar, ¿y cuántas rompepresiones tiene? 17, 20, 15, wow. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, dígame, una consulta, ¿y las válvulas de control no podrían de cierta forma calibrar? las válvulas de control te van a funcionar en presión dinámica, es decir, cuando haya flujo tú puedes controlar. Pero ¿qué va a pasar cuando esté en presión estática? En presión estática todo el tubo se llena de agua y si no tienes una rompepresión, revienta. En las noches ya, no hay consumo. Y tienes un desnivel de tu reservorio hasta tu última casa de 200 metros. En la noche, cuando no haya consumo, el agua, para que llene el reservorio, tiene que regresar. Para regresar, vas a tener en presión estática el tubo lleno, 200 metros y tu tubo va a reventar.
este problema también se puede presentar a raíz de los problemas domiciliarios. Muchos en las partes rurales no dejan el caño abierto, está malogrado todo el Correcto. el desagüe. Correcto. Fíjense, vuelvo al planteamiento. Fíjense, vamos a suponer que no existe rompepresión. Los de la parte baja se hacen mal uso del agua. A ver, regresamos rapidito acá. Si estos amiguitos de la parte baja, vamos a suponer que no existe esto, no existe. Vamos a decir que es simplemente reservorio y directamente a la población. Otro problema es por el tema social. Si los de abajo hacen mal uso del agua, es decir, agua para riego, agua para adobe, grifos rotos, tubería rota, etc. O sea, mal uso del agua, ¿qué va a pasar? ¿Los de arriba tendrán agua? No, porque todo el agua va a venir y se va a desperdiciar acá. Entonces, por eso, por donde lo mires, este planteamiento es el ideal. Porque si estos amigos tienen tubo roto, hacen adobe, utilizan para riego, etc., arriba no les afecta nada. El problema es, ¿dónde cloran? ¿Dónde cloran? Esa es una pregunta interesante. Ahí hay dos posibilidades. Una posibilidad es, o puedes clorar en cada reservorio, efectivamente, o puedes clorar en la distribuidora. Depende de algunos temas que los vamos a ver más adelante. Muy bien, con eso creo que llegamos ya son, no, falta, no se vayan, faltan 5 minutos. Avancemos, porque en la tarde queremos desarrollar con mucho detalle el tema de cloración para que todos luego en la prueba se saquen 20, ¿ya? Otros temas, otro problema típico con el cual se van a encontrar en campo es este: ingreso de tubería a estructuras expuesto. Y ustedes saben. Antes el anterior tema quería hacer una pregunta. Sí. Bueno, para felicitarte primero por tu tema. Y yo escuché cuando estaba Julio Alegría en San Basur, en Cusco, hicieron un experimento de hacer boyas de tipo vertical, frente a la horizontal, que falla, digamos, en forma permanente por la misma ubicación, ¿no? El brazo y todo eso. ¿Cómo quedó eso de las boyas verticales, que supuestamente eran mucho más eficientes que estas horizontales? Esa es una buena pregunta. En la institución hemos realizado, a nivel de apoyo a un tesista, el reemplazo de este flotador que tiene problemas, y lo hemos reemplazado por una boya vertical. ¿Qué es una boya vertical? Un tapón de 6, un pedazo de tubo de 6, otro tapón de 6 y un dispositivo que hace que el agua ingrese tipo aspersor, y cuando se cierra simplemente va subiendo y por empuje, el principio es diferente, y por empuje cierra la cámara distribuidora. Una investigación bien interesante, ahí está la información a los que están interesados, es la que comenta Gonzalo, pero, ¿qué pasó? Que cuando a nivel prototipo funcionó muy bien, y lamentablemente cogieron la idea sin entender la lógica, y la distribuyeron a artesanos locales, hicieron lo que les dio la gana, la distribuyeron estoy hablando de Cusco, la distribuyeron a ferreterías locales, obviamente sin el concepto y el criterio del diseño, y ya el dispositivo obviamente no empezó a funcionar y ya se puso el tabú. No, esos flotadores no funcionan. Ahora, no los queremos promocionar porque en realidad lo que queremos promocionar no es el flotador, lo que queremos promocionar es hacer un buen diseño hidráulico sectorizando los sistemas, que esa es la solución realmente sostenible, etc. Porque a la larga siempre todo flotador te va a traer problemas, se va a obstruir, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente quedó en investigación. Sí, muy bien. 2 minutitos más, esto es típico. Entonces nos vamos a encontrar con el ingreso a muchas estructuras con tubería PVC expuesta. Sabemos que el PVC no puede estar expuesto a la radiación directa porque se cristaliza, pierde resistencia. Entonces, lo lógico es hacer esto, y si no, finalmente, algo tan sencillo como esto. La idea es garantizar que por ningún motivo el tubo esté expuesto. Es decir, ese es el error y esta vendría a ser la solución. Esto ojalá con agua más, y esto directamente, si no hay plata, ya fue con el componente social. Es decir, tratar de trabajar con la JAS mínimamente lo que se pueda. Perito mira y dice, los sociales como siempre somos los ingenieros que al final afrontamos los problemas de los técnicos. Muy bien,
Las válvulas, si vamos a instalar válvulas, vamos a reemplazar válvulas, vamos a rehabilitar válvulas, vamos a recuperar cualquiera sea la acción, pues lo ideal es que la caja sobresalga unos centímetros, porque muchas veces cuando está enterrada ni sabes dónde está la caja, ¿no? Y este tema importante, eso ya habíamos hablado, ¿no? Y garantizar, fíjense, garantizar un punto donde sea agua de lluvia o sea cualquier agua que ingrese dentro de la estructura, se tenga un punto de eliminación del agua para que la válvula no esté inundada. Muchas veces uno abre una caja de válvulas y está inundada y abajo hay una válvula, y muchas veces son este tipo de válvulas que obviamente con el tiempo se oxidan y se convierten en puntos de contaminación, ¿no? Y ahí nos quedamos, en conexión domiciliaria.